Buenos días, disculpa la pequeña demora, chicos. Tuve un pequeño inconveniente en la mañana, perdón. Ya, a ver, Salón Semi 2021. Semi 2021. ¿Qué días son? Hoy es 25. 25 de febrero. ¿Cuántos días tiene febrero? 28, claro, 29. Este año, 28, ¿no? Entonces, 3 días más y se acaban febrero. 3 días más y se acaba febrero y comienza marzo. Bien. Entonces, muchachos, muchachones. A ver, nos habíamos quedado en la parte de vectores, ¿sí o no? Sí, maestro, nos habíamos quedado en la parte de vectores. Y nosotros estábamos en... ¿En qué estábamos? En operaciones con vectores, ¿no? Estábamos ante el vector resultante, estamos ante la suma vectorial. Y en la suma vectorial, nosotros, sí, seguimos en el tema 1, chicos, seguimos en el tema 1. Porque aún no habíamos terminado, ¿no? Recuerden que yo estoy empezando el curso de nuevo desde el inicio, para todos los nuevos ingresantes. ¿No? Para todos los que han empezado la semana pasada, yo espero que esta vez no haya más ingresantes, porque si no, tendríamos que empezar el curso otra vez, y ya me imagino que sería un poco ya fastidioso, así que espero que hasta aquí ya cerrado con el salón cinemal, 130, espero que no haya más. ¿Ya? Y si hay más, ya te abran un curso cinemal, nosotros ya continuamos. Bien. Entonces, chicos, recordemos que R era el vector resultante. ¿Sí? R es el vector resultante. Y nosotros habíamos aprendido a calcular el módulo y a dibujar al vector resultante usando el método del paralelogramo. ¿Ya? Vamos a recordar a ver ese famoso método. Vamos a recordar a ver, todos por favor, díganme el módulo de la resultante. Acá está el vector A, aquí está el vector B. Dígame cuánto es el módulo de la resultante. A ver, rápido, ¿ah? No se debe demorar nadie. Rapidito. 1 minuto. ¿14? Ahí tenemos una 14. ¿Qué dice el resto? 14. 14 también. Todos con 14, me parece. ¿Verdad? 14, ¿no? ¿Qué le puedo sacar? Le puedo sacar mitad, ¿sí o no? Si le saco mitad, me queda 3. Si le saco mitad, me queda 5. Entonces, 2 raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más el doble de 3 por 5 por el coseno de 60. ¿Todos de acuerdo? Coseno de 60 es 1/2. 15 más 25, 40, más 9, 49, raíz cuadrada 7, y 7 por 2, 14. Muy bien, muchachos. Entonces, este método, tranquilazo y verdad. Nosotros, de lo último que habíamos hablado, era de que la resultante de dos vectores siempre se iba a encontrar entre un mínimo y un máximo valor. Díganme, ¿cómo calculo la mínima resultante de dos vectores? Cuando el ángulo es 0. Ya, esa es la forma en cómo los vectores deberían de estar formando un ángulo de 0. ¿En serio? ¿Restándolo? ¿Deben de formar un 180. ángulo de 0? 180. Ah, ya, de 180. Los ángulos deben de ser antiparalelos.
Muy bien, pero yo no he preguntado eso. Yo no he preguntado cómo deben estar los vectores para formar una resultante mínima. Yo no he preguntado eso. Yo he preguntado cómo calculo la resultante mínima de dos vectores. Restándolo. Por diferencia. Restando los módulos, ¿verdad? Obviamente el más grande con el más chiquito. ¿Y cómo calculo la resultante máxima de dos vectores? Sumando. Sumando, ¿verdad? Sumando los módulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo tienen que estar los vectores para generar resultante máxima? Paralelas. Paralelos formando 0 grados, ¿verdad? Paralelos formando 0 grados. Muy bien, chicos. Ahora que están estudiando. Ahora lo que vamos a hacer es poner una pequeña ups. Vamos a poner una pequeña ups. Ups, profe. Sí. Nosotros vamos a poder calcular el módulo de dos vectores de manera directa, automática, obviamente usando el método del paralelogramo. Pero para hacer eso, muchachos, yo necesito que los vectores sean del mismo módulo. Del mismo, sí, los vectores tienen que ser del mismo módulo. O sea, aquí hay un módulo M y acá hay un módulo M. Entonces, cuando dos vectores son del mismo módulo y yo voy a calcular la resultante, ahí está, usando el paralelogramo, tal y como hemos aprendido. Hasta ahí todo eso pasa, ¿no? Caso paralelo y la diagonal es la resultante. Ahí está. Entonces, escucha, aprende. Yo puedo calcular el módulo de esa resultante de manera automática, siempre y cuando los vectores sean del mismo módulo, pero va a estar en función a 3 medidas angulares. Si el ángulo vale 60 grados, 90 grados o 120 grados. Si el ángulo vale 60 grados, el módulo de la resultante simplemente será el mismo valor multiplicado por la raíz de 3. Es automático. Ya no necesitas, si hace toda la formulota del paralelogramo de frente, nomás m raíz de 3. Recuerda, si dos vectores son del mismo módulo y el ángulo formado es de 60, el módulo de la resultante automáticamente es m raíz de 3. Si el ángulo fuera de 90, el módulo de la resultante sería el mismo valor por la raíz de 2. Y si el ángulo fuera de 120, el módulo de la resultante simplemente sería el mismo valor. Si yo tengo un vector que mide 8, otro vector que mide 8, y el ángulo que forman es 120, la resultante de su módulo también va a valer 8. Profe, ¿y eso sirve de algo en los problemas? Pues claro que sí, sí sirve. Ahora, otra cosa que debo de mencionar. ¿Cuál es, maestro? De que la resultante, ¿sí? Para dos vectores del mismo módulo, perdón, se le llama bisectriz. Entonces, la resultante de dos vectores del mismo módulo también funciona como bisectriz. ¿Y te acuerdas qué hacía una bisectriz? Biseca al ángulo en dos medidas iguales, ¿verdad? O sea, sería teta medios, teta. Oiga, y eso también sirve de algo. Por supuesto que sirve. Vamos a tomarle primero una fotito. Ahí está. Y ahora voy a ponerte unos ejemplos. Ya voy a ponerte unos ejemplos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Todo bien?
¿Todo bien? De esta. Sí, profe. Vamos a ponerte unos ejemplitos. Vamos a ponerte unos ejemplos. A ver, con eso, uno lo voy a borrar, ¿ya? Para que te sirva de guía. De guía. Bien. Vamos a poner. Ejemplo. Digamos que yo tengo un vector así, y después lo tengo así, y también así. Hay un ángulo de 90, hay un ángulo de 15 grados, hay un vector que vale 6 raíz de 2. Allá del módulo de la resultante me la pregunta tipo examen de admisión. ¿Qué haces? A ver, inténtalo. 6 raíz de 6. 6 raíz de 6. Ahí ya tiene la respuesta. Arellano también tiene la respuesta. 6 raíz de 6. A ver, ¿qué dice el resto? ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Por 2, dice Maricielo, por 2, o sea, 12 raíz de 6, hija. Maricielo dice 12 raíz de 6. Te has equivocado, Guillermo. Leonardo sigue con 6 raíz de 6. ¿Cómo que no? Está diciendo ve por 2. 12 ve. Estoy mal. Me estoy bloqueando. Hablan. Muchachos, 2 vectores del mismo módulo que forman 90. ¿Estoy acá o no estoy acá? Dime. ¿Estoy acá o no estoy acá? Cuéntame. Sí. Sí, maestro. La resultante, por ahí más o menos. No, pues de las paralelas, no es necesario. No hay que ser tan estrictos. Pero la resultante funciona como qué. Ahí dice, como qué. O sea que esta medida angular y esta medida angular, ¿cuánto vale cada uno? 45. 45 grados. Ahora, este 6 con este 6 forman una resultante que vale, según lo que mi rey es guapo, hermoso maestro me ha dicho, 6 raíz de 2. Entonces, ahora tengo 2 vectores. Ahora tengo el vector de 6 raíz de 2, de 6 raíz de 2. Otra vez módulos iguales. Pero ¿qué ángulo forman? Recuerda que a mí me interesa el ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman? 60. 60 grados. Forman 60 grados. Y otra vez, ahora ¿dónde estoy? Mira, módulos iguales y ángulo 60. Aquí estoy, maestro. Aquí estoy. ¿Sí o no? Entonces, el módulo de la resultante será el mismo valor. Tranquilos. El mismo valor es 6 raíz de 2 por raíz de 3. Mira. Raíz de 2 por raíz de 3 da raíz de 6. Entonces, 6 raíz cuadrada de 6 sería la respuesta. ¿Capish? ¿Se entendió o no se entendió? Profesor, ¿puede dar otro ejemplo más? Otro. Ya, pero voy a borrarla. La voy a borrar. Ya no voy a... sin campita. Sin campita. Borra. ¿Ya? ¿Ya está copiado? ¿Está copiado, no? Bueno, estoy llorando. Ay, qué verdad, yo no copié. Piña.
No estás en colegio, ya. Estás en la academia. Y muy pronto en la universidad. No puedes estar actuando como nenita. Ay, el profe corre muy rápido. Copia, al toque. Presta atención. Toma el screenshot. Usar tus habilidades Shinobi. Otro ejemplo. Ya, ahora sí, Campita. A ver si se acuerdan. O se apuntaron, también es válido. También es válido. A ver. A ver, mira. Digamos que lo tengo así. Y después así. Y otra vez así. Ay, uy, ahora el profe, ¿qué se le ocurrirá al profe ahora? ¿Qué se le ocurrirá al profesorcito? Ajá. Por aquí mejor. Ya está. 60. 60. Vamos a ponerle 5. 5. Vamos a ponerle 4. 4. 4. Y 3, raíz de 3. Qué malvado es. A ver, módulo de la resultante. El toque ya está para 10 segundos. Ay, ay, ay. Emanuel. Nombre que significa descendiente de Dios. 5 raíz de 3 dice. Ya tenemos una respuesta de qué dice el resto. Cinco raíz de 3 también lo dice Jesús, Doria, Leslie. Ay, ay, ay. Ya, háganlo, ¿ah? Los en vivos y también pongan 5 raíz de 3 porque todo el mundo pone el mismo poner. Los en vivos. Si no voy a decir la célebre frase de la mamá o el papá. No sé si alguna vez ustedes dicen eso. Y si tu amigo saca un juez, tú también vas a sacar. Ya, ¿verdad? Tengo que. Obviamente clásico. No me acuerdo que una vez dije, siempre salto, le dije, viejo, mi carnal. Me dio un cocacho. Que no, ya no salto. Ya no es mi carnal. ¿Ya? A ver, vamos a resolver. Bien. Bueno, recuerda que... Perdón. Ahora sí. Bueno, recuerda que yo debo de trabajar con vectores del mismo modo. ¿Sí? Entonces, módulos iguales y ángulo de 60. Uy, no. La resultante, primero, ¿cuánto vale? 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Muy bien, automático, ¿no? Ya no estás haciendo toda esa vaina, el cronograma. Y esto ya no existe, y esto ya no existe, pero no te vayas a olvidar que ese resultante también me dice Cris. Así que dígame cuánto mide este ángulo. 30. 30. La mitad, 30 grados. ¡Oh! Tengo dos vectores, profe. Esos dos vectores ya no son iguales como acá, mire. No, acá sí eran iguales. Estos ya no son iguales. Este es un vivazo. ¿Pero qué ángulo forman, pues? ¿Qué ángulo forman? ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Qué ángulo forman? 90. 90.
Y si dos vectores forman 90. Si hubieran sido del mismo módulo, el mismo módulo por la raíz de 2, ya eso es obvio, pero no son del mismo módulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice? Pitágoras. Muy bien, Pitágoras. Muy bien, si el ángulo formado en 90 es Pitágoras. ¿Pero qué voy a factorizar? Voy a factorizar en raíz de esta expresión. El raíz de 3. Claro, lo factorizo en raíz de 3. ¿Y qué me quedó? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¡Uy, no! ¡Uy, no! 5, ¿verdad? Por raíz de 3, 5 raíz de 3. Mira qué hermoso, qué lindo, qué bello, qué mágico. Así viene el examen de admisión agraria La Molina. Te lo dijo Gustavo. Y si no viene así, maestro, se te devuelve tu timbre. No, mentira. Que sería chido, ¿no? Que te dijeran, no viene, se te devuelve. Ahí sí cualquier estudio. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta con esas pequeñas observaciones? ¿Todo bien? Sí, profe. Muy bien, todo bien. No hay bronca entonces. Todo piola. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda forma de sumar vectores. La primera era con el método del paralelogramo, habiendo unos casos especiales, formándose resultante mínima, resultante máxima, si son perpendiculares, se aplica Pitágoras para el módulo, y algunas pequeñas observaciones que si son del mismo módulo, la resultante funciona como bisectriz, y en función a 3 medidas angulares, de 60, 90 y 120, pues la resultante tomaba algunos valores directos, ¿no? Tal y como les había puesto yo en el lápiz. Entonces vamos a pasar ahora a la segunda forma de sumar vectores. La segunda forma de sumar vectores. Vectores. ¿Y cuál es esa forma, gran maestro? Pues esta segunda forma de sumar vectores se llama método del polígono. Y ese método me va a permitir sumar cualquier cantidad de vectores. Cualquier. 3, 4, 5, 6, 20, 1.000.000, lo que tú quieras. El famoso método del polígono. Método del polígono. El famosísimo método del polígono. Permite sumar cualquier cantidad de vectores. Eso sí, pero hay una condición. Siempre y cuando, escucha, límpiate los oídos, quítate la garganta, sean consecutivos. De paréntesis, cola, cabeza. Así tiene que ser, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. O sea, gráficamente, los vectores que yo voy a sumar tienen que ser consecutivos para aplicar este método de polígono. Si no, no voy a poder sumarlos. Por ejemplo, estos de aquí. El vector A, el vector B, el vector C y el vector D, ¿son o no son consecutivos de la forma con la cabeza? Con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza. Sí, sí lo son. Entonces yo puedo sumar esos 4 vectores.
Obviamente no con el método del paralelogramo, ¿verdad? Porque en ese método solo sirve para dos, y además los vectores tienen que ser unidos por la colita, y tienen que formar un ángulo, que esa vaina yo no tengo aquí. ¿O sí lo tengo? No lo tengo. Esa vaina no tengo. Así que acá ni a balas vas a poder pensar en hacer paralelogramo. No se puede. No hay los requerimientos. Entonces, ¿cómo voy a dibujar el vector resultante, maestro? Mira bien de frente. Empiezas de la primera colita y como cerrando, de la primera colita a la última cabecita. Ese es el vector resultante. Así se dibuja, mira, qué fácil, qué sencillo. Como cerrando un circuito, como cerrando un ciclo, bien hermoso. Empiezas de la primera colita y hacia la última cabecita. Automáticamente estos vectores ya no existen porque los acaban de sumar. Esos 4 vectores se generan esa resultante de la mayoría. Entonces vamos a escribirlo para la gente distraída. Se dibuja desde la primera colita hasta la última cabecita. Hacia. Bueno, una vez mi amigo me dijo, hoy nos vamos a Asia. Hoy qué chévere, Asia. No sé, hacia acá. Hacia la última cabecita. Ahora, profe, ok, ya sé cómo dibujar a la resultante. ¿Y cómo calculo su módulo, gran maestro? Ah, mire, este es lo chido. Montar lo chido. Que acá no hay fórmula. No hay fórmula para hallar el módulo de la resultante usando este método. ¿No hay fórmula? No. Entonces, ¿cómo le hago? Bien fácil. El módulo depende de la geometría del problema. Un momento, maestro, un momento. Me está diciendo que vamos a aplicar geometría en esta vaina. Sí, pero una geometría también bien kinder. ¿Cómo se llorón, ma? ¿Cómo una geometría kinder, maestro? Mira que me parece difícil. ¿Qué le pasa? No se burle. O sea, una geometría, pues, en la cual no es que vayamos a aplicar, pues, algún concepto geométrico bastante complicado. Un concepto geométrico que seguramente tú habrás escuchado hasta en tu colegio. Escuchado, aprendido seguramente muy poco, pero escuchado. ¿No? Recordemos que casi nadie aprende en colegio, pero sí he escuchado. Por ejemplo, ¿no? Esa resultante puede coincidir con la base de un triángulo equilátero del lado 6. Y si la resultante coincide con la base de un triángulo equilátero del lado 6, ¿cuánto vale su módulo? 6. Ya, ese es el concepto geométrico que deberías tener. Es nomás otra forma, digamos, que la resultante puede coincidir con el diámetro de una circunferencia de radio 7. Y si la resultante coincide con el diámetro de una semicircunferencia de radio 7, ¿cuánto vale la resultante? 14. Así puede coincidir. Que así, ya, lo más difícil que te puede venir, que la resultante coincida con la diagonal de un cuadrado del lado 5. La resultante coincide con la diagonal, ¿y a cuánto vale la resultante? 5 raíz de 2. Entonces te vas a pasear, pues, aquí. Pues. A eso me refería cuando dije de que el módulo depende de la geometría del problema. Es una geometría bien kinder, a la firme. Creo que casi todos nos podemos ver. Profesor, si bien, bacán, que vengan, le paramos macho.
No es que vayas a aplicar el teorema de Stewart, de Ptolomeo, Euclides, Herón, nada de esas cosas, pues, que tú estás aprendiendo en geometría. Que están aprendiendo, ¿no? Esos teoremas. Esos teoremas, Pitágoras. Aún no Profe, todos esos nombres, yo solo me acuerdo de Pitágoras, maestro. Pero no te preocupes, ya tu profe de geometría con el tiempo te va a explicar todo eso. Se preocupe. Bien, ahora vamos a ver una pequeña ups. ¿Cuál es esa ups? Bueno, que si los resultados que yo voy a sumar ya son consecutivos y cerrados, mira acá, el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Si esos vectores son consecutivos y cerrados, entonces la resultante automáticamente vale 0. No tengo ni por qué analizar, pensar, cuestionar. La resultante vale 0. Ya, ese es el método del polígono, mi hermano, mi hermana, mis carnales. Pero está fácil. Ponemos unos ejemplitos. Ponemos unos ejemplitos, ¿sí? ¿Les parece? Como para jugar. Unos ejemplos, profe. Vamos a jugar sanamente. Sanamente. Vamos a jugar sanamente. Ay, ay, ay. Déjame ponerte un ejemplito. A ver. Vamos a poner allá el módulo de la resultado. ¿Qué dicen? ¿Cómo hacemos? Tú alucina que es una circunferencia, ¿ya? Ya sé que está chueco. Ay, ay, ay. Y vamos a darle dato. Que este es radio. Mide 6. A ver. ¿Cómo calcularíamos la resultante? El módulo de la resultante. Mira, una pregunta tipo examen de admisión. Así son las preguntitas de examen de admisión. Y la idea es entrenarte para que tú te acostumbres a ese tipo de preguntas. A veces hasta el mismo material tiene preguntas que son un poco exageradas o servirá de entrenamiento. Todas las preguntas sirven como entrenamiento, o sea, como para que te acostumbres a la fórmula, le apliques razones, pero ya cuando estás a pos de postular, ya tú tienes que comenzar a resolver problemas tipo examen de frente, ¿no?
sea, problema que sí o sí pueden venir. Y este es uno de ellos. Tú siendo semianual, yo te estoy poniendo ejemplos tipo examen de admisión. Ahí está, 18, dice Maricielo. Ley dice 18, confirmo. Camila dice 18. ¿Y al rato? ¿También 18? ¿O otro que hable? 18, dice Aliaga, dice Kevin. Vamos a resolver. Utilizando el método del polígono, me di cuenta que los vectores que están de color morado, y a la firma no sé si notan la diferencia de colores, pero bueno, estos tres vectores, este que está abajo, luego sube y se va diagonal a la derecha, son consecutivos, y si son consecutivos, pues yo los puedo sumar. Y sumarlo significa, agarro al primer colita y dibujo la resultante hacia la última cabecita. Mira, ya tengo a la resultante de esos tres vectores. Ahora vamos a dibujar la resultante de estos dos vectores de amarillos que también son consecutivos. Si son consecutivos, pues también se pueden sumar. Y para que se sumen, irían desde la primera colita hacia la última cabecita. Y sería este vector. Uy, mira. El problema se redujo a dos vectores. Un vector grande que coincide con el diámetro, y obviamente vale 12, obviamente. Y un vector chiquito que coincide con ¿quién? Que coincide con el radio, y el radio vale 6. Dos vectores que tienen la misma dirección. ¿Cómo se calcula el módulo de la resultante? Cuéntamelo, Firulais. Muy bien, 12 más 6, 18. Muy bien, chicos, excelente. Si hay algún problemita tipo examen de admisión que te venga, tú sí la haces, ¿sabes? Tú estás en la facultad de hacer. Eso es lo maravilloso de tener a tu sensei, ¿no? Que por más que estés en semianual, de frente te pongo un problemita tipo examen de admisión. A mí lo que no me gusta es que a veces a los de semianual se les trata como si no supieran ni sumar ni restar. Aunque en el fondo, pues, algunos sí, ¿no? Pero, bueno, no se tiene que hacer así. Usted también de frente. Si ustedes van a postular, ¿por qué vamos a esperar al último para poner un tipo de examen de admisión? Así son las preguntas tipo examen de admisión. La idea es de que te motives, que poco a poco vayas creyendo que conforme vas estudiando, te estás acercando más al nivel de tu examen. Y para hacer eso, pues hay que ponerte ejemplitos tipo examen de admisión. ¿Ah? Y con eso ya quitarse el miedo y la duda, porque no, que a mí me falta, obviamente te falta, por eso te estás preparando. Pero para poder resolver preguntas tipo examen de admisión, no te falta, al menos en vectores, hasta donde estamos estudiando, no te falta. Al menos en vectores tú sí puedes resolver cualquier preguntita tipo examen de admisión. Estamos practicando, al menos para eso. Profesor, ¿lo podría repetir, por favor? ¿El problema o lo que dije? No, el problema. Ah, lo que dije no. Entonces, el problema dice lo siguiente. Nosotros tenemos acá dos juegos de vectores. No sé si se notan los colores, en realidad. Si tú lo notas, chévere, va a ser más fácil que te des cuenta. Pero si no, pues tenemos dos juegos de vectores. Acá el primer juego está compuesto de tres vectores. Te das cuenta, este que está bajando, luego le continúa el que sube y luego se va a la derecha. Esos tres vectores son consecutivos. Si son consecutivos, los puedo sumar, los puedo eliminar, pero su resultante se dibujaría desde la primera cola hacia la última cabeza, empieza aquí, termina acá. Ahí está la resultante de estos tres vectores, que son de color morado. Ahora faltan los otros dos vectores, maestro, que también son consecutivos. Entonces, esos dos vectores que son consecutivos, ¿sí? También se pueden sumar por el método del polígono. Mira, empieza aquí, son consecutivos. Entonces, su resultante también se dibujaría desde la primera cola hacia la última cabeza. Y sería todo este. Entonces, de todo el conjunto de vectores que tenía, solo quedaron estos dos. Un vector grandazo que coincide con el diámetro y obviamente vale 2.
un vector chiquito que coincide con el radio, el de 20 o el de 6, y como esos dos vectores tienen la misma dirección, sus resultantes se suman. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Sí, lindo, muy bien. Y respondiendo a la pregunta de Mila, claro, pues si tuvieran direcciones contrarias, entonces se resta, pues sería 12 menos 6 sería 6. Claro que sí. Candy hizo la por 2, ¿por qué tienen por 2? O sea, están repitiendo la pregunta. Creo que sí. Entonces lo de Maricielo no era 12, no importa. Sí, espero, Candy y Mila, espero que se hayan entendido. Si hubieran tenido direcciones opuestas, pues sí se restaría. Es más, si tienen direcciones opuestas, la resultante que se resta, obviamente los módulos, sería el resultante mínimo. ¿Esta resultante cómo se le llama? Máximo, porque tienen la misma dirección. Recuerda que cuando dos vectores tienen la misma dirección, la resultante que se forma es la máxima de ellas dos. Bien. Ahora que ya aprendimos a sumar vectores, vamos a pasar a la resta de vectores. Vamos a pasar a la resta vectorial. Igual esto ya terminamos, no pasa de hoy. Sí. Con la resta vectorial terminamos. Sí. Bueno, la resta vectorial, muchachos, nosotros vamos a calcular a un vector llamado vector diferencia. Así como en la suma había vector resultante R, acá va a haber D, vector diferencia, ¿no? Bastante obvio. Chicos, para restar dos vectores solo va a existir una forma. Y es que esos vectores estén unidos por la colita y formando un ángulo. Oiga, un ratito. Que dos vectores estén unidos por la colita y formando un ángulo, pues maestro, esa vaina es del paralelogramo, maestro. Sin las condiciones para restar dos vectores de manera gráfica, pues se parece bastante a las condiciones, o por no decir, son las mismas condiciones que para sumar dos vectores usando el método del paralelogramo. Pero acá no vamos a dibujar un paralelogramo. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como yo tengo a dos vectores unidos por la colita, ¿sí? Para dibujar el vector diferencia, no vamos a dibujar una figura geométrica. Lo que vamos a hacer es simplemente unir cabecitas. ¿Solo eso? Sí, solo eso. Pero tenemos un pequeño dilema. ¿Cómo que dilema? Sí, si el vector diferencia simplemente es la flecha que une las cabezas de ambos vectores, recuerda las condiciones, tienen que estar unidos por la colita. Entonces, si dos vectores están unidos por la colita, yo puedo dibujar al vector diferencia dibujando una flecha que une las cabezas. Pero si esa es la condición, yo tengo dos formas de dibujarlo. Hacia arriba o hacia abajo. Cualquiera de ellas es una flecha que está uniendo cabezas, ¿sí o no? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe, todos estamos viendo que esas dos flechas están uniendo cabezas. Esta flecha estaría apuntando a la cabeza de B y la otra flecha estaría apuntando a la cabeza de A. Entonces, ¿en qué se diferenciarían estas dos? Pues muy sencillo. Se diferencian en la forma de restar. Si tú unes con una flecha las cabezas, pero esa flecha que estás dibujando apunta a la cabeza de B, entonces tú vas a restar de la forma B menos A. Así es como estás restando. Pero si tú la flecha que vas a dibujar para unir cabezas está apuntando a la cabeza de A, entonces tú vas a restar A menos B.
Oye, profe, ¿no es lo mismo? No, ¿qué te pasa, salvaje? ¿Cómo a estas alturas del aprendizaje vas a decir que son lo mismo? No son lo mismo. El vector A menos B y el vector B menos A no son iguales. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué no son iguales? ¿Quién me dice? Direcciones opuestas. Claro, muy bien, excelente. Pues porque tienen direcciones diferentes. Exactamente hablando de direcciones opuestas. Lo que yo podría decir es que uno es el negativo del otro, ¿sí o no? ¿O no puedo decir eso? Sí, se Sí, puede. profe. Claro, uno es el negativo del otro porque aparte de tener dirección opuesta, tienen el mismo que Módulo. módulo, tienen el mismo tamaño. O sea que cuando me hablan de módulo del vector diferencia, da igual si está restando A menos B o B menos A. Si te dicen módulo del vector diferencia, pues sí me interesa cómo estés restando, porque el tamaño va a ser el mismo. Pero si te piden indicar al vector diferencia, cuidado, salvaje. Una cosa es restar A menos B y otra B menos A, no es la misma vaina. Ahí sí deben de tener mucho, pero mucho, cuidado. ¿Ya? Si te hablan de indicar el vector diferencia, ten cuidado quién con quién te están pidiendo que restes. Pero si te piden módulo de vector diferencia, pues, da igual. No, da igual quién con quién restes, te va a salir siempre del mismo tamaño. ¿Y cómo calculo el módulo del vector diferencia? Ah, mira, qué interesante. El módulo del vector diferencia se calcula con esta forma. Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado menos el doble de A por B multiplicado por el coseno del ángulo que forma. Oiga, es igualito a la fórmula del paralelogramo. Es igual, oye, salvaje, mira bien. Hay una parte que es distinta. ¿Y cuál es? Se está restando. Negativo. Se está restando. Negativo. Si fuera la fórmula de la resultante, ¿acá qué signo iría? Positivo. Lo más. Más, ¿no? Más. Positivo. Pero como hay vector diferencia, ¿ponemos un ejemplito? Sí, un ejemplito. Pero primero le voy a tomar su fotex. Vamos a tomarle su fotito. Vamos a tomarle su fotex. Vamos a poner un ejemplito. Un ejemplito. Un ejemplito. Ejemplito. El ejemplito es bastante obvio. Allá el módulo del vector diferencia. Y tengo acá a dos vectorcitos. Formando un ángulo. Vamos a ponerle de 53. Acá vale 10. Y acá vale 6. A ver, ¿cómo sería el módulo de la diferencia? Obviamente vamos a usar esa fórmula. Ya sabes que se factoriza el número 2, que sería raíz cuadrada
de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado menos el doble de 3 por 5 por el coseno de 5. ¿Cuánto sale? Coseno de 53, si no me equivoco, es 3 quíntos. 3 por 3, 9, por 2, 18. Entonces acá 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25 y acá me quedó 18. 9 más 25, ¿cuánto es? 34. 34 menos 18, 16. Raíz cuadrada 4. Y 4 por 2, 8. Muy bien, sale 8, excelente, muchachos. Entonces, calcular el módulo del vector de diferencia es bien sencillo. Si a mí me habían pedido, pues, ¿no? Me habían puesto vector A, vector B, me piden restar, y ahí sí debo tener cuidado cómo restar. Ahora, chicos, ¿qué creen ustedes? Como la diferencia se trabaja exclusivamente para 2 vectores, si no hay fórmula para restar 3 vectores, 5 vectores al mismo tiempo, no hay que hacerlo de 2 en 2. Este vector diferencia también tiene su mínimo y su máximo. Pues vamos a poner una pequeña... El módulo de la diferencia mínima, ¿sí? Sería obviamente A menos B. Profe, no me estés fregando. La resultante mínima también es la diferencia de módulo. Es que lo novedoso está aquí. De que forman 0 grados. Forman 0 grados. Son paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Profe, pero es lo mismo. No, salvaje, no es lo mismo. La resultante era mínima y se restaban los módulos. Eso es cierto. Pero, ¿qué ángulo formaba? 180. Ah, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Cuando 2 vectores son paralelos, forman 0 grados, la resultante toma su ¿qué? Mínimo, máximo valor. Máximo. Máximo. Max. Pero la diferencia toma ¿qué? Mínimo. El mínimo. Ah, tengan cuidado con eso. El módulo de la diferencia máxima es la suma. La diferencia toma su máximo valor sumando módulos. ¿Pero qué crees? Profesor, Que los vectores deben estar formando ¿qué ángulo? 180. 180. Deben de ser antiparalelos. profesor, Oiga, ¿puede repetir? profe, claro, profe, ¿y si son perpendiculares? ¿Conoces este símbolo, verdad? ¿Conoces ese símbolo, verdad? Si los vectores son perpendiculares. Sí. ¿Lo reconoces, no? ¿O Sí. pongo la palabra Sí, perpendicular? sí. Ay, ay. Sí. Si los vectores son perpendiculares, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que el módulo de la resultante y el módulo de la diferencia son iguales y se calculan con ¿qué? Pitágoras. O sea, si 2 vectores forman 90 grados,
hallar el módulo de la resultante o el módulo de la diferencia te va a dar el mismo valor. Y para cada uno se aplica Pitágoras. Más nada. Lo primero me pidieron que repita. Vamos a repetir. Recuerden que si dos vectores forman 0 grados, son paralelos, has aprendido que la resultante toma su máximo valor y se suman los módulos, nada más. Pero ahorita acabas de aprender que la diferencia, cuando dos vectores son paralelos, forman 0 grados. Acabas de aprender ahorita que la diferencia toma su mínimo valor. O sea, es lo opuesto, pues, a la resultante. En cambio, cuando dos vectores forman 180, son antiparalelos. Has aprendido que la resultante toma su mínimo valor. Los módulos se restan. Pero ahorita acabas de aprender que la diferencia toma su máximo valor. Los módulos se suman. O sea, es opuesto. Cuando la resultante toma su mínimo valor, la diferencia toma su máximo valor. Cuando la resultante toma su máximo valor, la diferencia toma su mínimo valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profesor, ¿siempre me van a pedir D o R? Sí, como te dije, D o R son simplemente letras convencionales. Cuando te pidan hallar R, te voy a sumar los vectores. Hallar D. Cuando me piden... Pero a veces explícitamente te piden hallar el vector resultante, sí, con palabras textuales. Hallar el módulo del vector resultante. Hallar el módulo. Ahí sería con suma, ¿no? Con resultantes con suma, pues, y con diferencias con resto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿podría volver a explicar, por favor, lo que dice en la observación en la parte de abajo? Claro. Claro, hija mía, no se mareen tanto, chicos, es sumamente sencillo. Mira, obviando esto de acá, nosotros hemos aprendido que si dos vectores forman 0 grados, son paralelos, la resultante toma su máximo valor y se suman los módulos. Y cuando son antiparalelos, forman 180, la resultante toma su mínimo valor, se restan los módulos. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Hasta ahí todo conforme? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Profe, y si damos ejemplos, ¿Cómo más ejemplos? o sea, algún ejemplo para entender esa observación. Estos son teóricos. O sea, te va a venir en verdadero o falso. Para ejercicio, solo el resultante. Solo que... Profesor, sí. Dime. Y si me piden solo D, o sea, sin el módulo, sin los palitos del costado. Entonces el vector diferente. Entonces, aparte del módulo, tienes que darle su dirección. Si apunta a la derecha, le pones más I. Si apunta a la izquierda, le pones menos I. Si apunta hacia arriba, más J. Hacia abajo, menos J. Y ya sabes calcular el módulo. Y ya sabes dibujarlo, ¿no? Uniendo cabecitas. Ya, gracias. Entonces, chicos, esta parte de aquí, como estaba volviendo a explicar, es simplemente teórico. O sea, para fines prácticos, para problemas, sí te van a hablar de la resultante mínima, resultante máxima. Entonces, si la resultante mínima de dos vectores vale 6, la resultante máxima vale 15. Entonces, tú vas a poner resultante mínima A menos B igual a 6. Resultante máxima A más B vale 15. Entonces, tienes dos ecuaciones con dos variables. Ya se comienza a operar, se comienza a trabajar la parte matemática. Pero eso está bien para el resultante. Para diferencia, es simplemente verdadero o falso. Entonces, tú ahorita acá tienes que aprender, si aún no lo retienes, es que cuando dos vectores son paralelos, la resultante toma su máximo valor. Eso es cierto. ¿Cómo se calcula ese máximo valor? Sumándolo a los módulos, nada más. Eso quedó bien claro.
Ahora acabas de aprender que cuando dos vectores forman 0 grados, la diferencia de ellos tomaría su mínimo valor. ¿Y cuál es ese mínimo valor? Restando. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Entonces, la mínima diferencia de dos vectores es cuando son paralelos, cuando forman 0 grados. Y la máxima diferencia de dos vectores es cuando forman 180. O sea, es lo opuesto a la resultante. Tú has aprendido que cuando son paralelos, la resultante toma su máximo valor. Ya, la diferencia toma su mínimo, lo opuesto. Si dos vectores son 180, forman 180 grados, la resultante toma su mínimo valor. La resultante toma su máximo, o perdón, la diferencia toma su máximo, es lo opuesto. Siempre la resultante y la diferencia van a formar lo opuesto. Nada más, es para fines teóricos. Profesor, Ahora, dígame. no termina, ya le pregunto esto. No, iba a poner un ejemplo de lo que me están pidiendo, de cuándo utilizo A menos B, B menos A. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. ¿Cuál era tu pregunta? En un ejercicio del examen de ayer, me pidieron hallar el ángulo y me dijeron cuál es el ángulo que forma con el menor vector. Y no sabía. Bueno, con esa información, no sé a lo que se refiere, porque me dices, ¿cuál es el ángulo que forma con el vector, con el menor vector? Con el Pero vector ¿quién que forma? tiene el menor módulo. Ya, pero ¿con quién? Con el ángulo, dice, no sé. Por eso, pero tú me acabas de decir, forma el ángulo, hallar, ¿no? Hallar el ángulo que se forma con el vector de menor módulo. Pero ¿quién forma ángulo con el vector de menor módulo? ¿Quién? ¿El otro vector de mayor módulo? O sea, tiene que haber dos vectores para que tú miras un ángulo. Tú me has dado un vector, el de menor módulo. ¿Y a quién es el otro vector? O como dice Carolina, si no, pues comparte tu pantalla para verlo. O díctame todo el ejercicio, díctame. Si hay un gráfico, escríbeme el gráfico. Miren chicos, allá A menos B. Bueno, ese problemita en particular es bastante obvio. ¿Ya? Es bastante obvio. ¿Ya? Ahora bien, cuando yo tengo el vector A y el vector B, ¿sí? Cuando tengo el vector A y el vector B, me piden A menos B. ¿Podemos dibujarlo o no podemos dibujarlo? Sí. Sí. Tengo que unir las cabezas de A y de B. Como los dos vectores están unidos por la colita, puedo dibujar el vector diferencia. Tengo que unir las cabezas de A y de B. Pero esa unión de cabezas, ¿hacia dónde tiene que apuntar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Directamente hablando, hacia la cabeza de A. Porque si el vector diferencia, que es la unión de cabezas, apunta a la cabeza de A, yo estaría restando A menos B. Ahí está el vector A menos B. Dime cuánto es su módulo, cuánto es el módulo de A menos B. Si tú gustas, puedes usar la formulita, porque tienes a los módulos y el ángulo. Pero como está en un triángulo rectángulo, creo que es bastante obvio, ¿no? ¿Cuánto vale? 8. 8. Está bastante obvio, está bastante obvio. 8. Ahora, el vector A menos B, ¿cómo sería? Como está apuntando hacia arriba, más J o menos J. Más J. Entonces le pongo más 8J y se acabó el tiempo.
¿Se entendió o no se entendió? Así es como se va a trabajar. Pues es que te pidieran allá A menos B o B menos A. Simplemente es dibujarlo y ya sabes cómo dibujar. Disculpe, profesor, ¿por qué sale 8? Ah, por el triángulo notable, pues fija, mira, 90 se lo pone 10, a 53 se lo pone 8. Ah, ya, gracias. Nada, o sea, tú puedes haber utilizado la fórmula, porque tiene los módulos del ángulo. Raíz cuadrada de, bueno, de sacar mitad, 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Puedes haber sacado, ¿no?, módulo, pero ya de necesario. Acá era bastante... Ya, profesor, gracias. Listo. Profesor, ya la encontré. ¿Ya está? A ver, dicta. Pero, ya. Si hay texto, ahorita el texto. Dice, Lee nomás, confía en mí. ¿Hay texto? Lee el texto. Chiquito, una palabra, léelo. ¿Qué pasó? No asustes, Jessica. Creo que su internet está mal. Ay, me asusté. La hayan secuestrado. Porque una vez vi en la noticia de que justo estaban en clase y a un chico pues le robaron, ¿no? Y le dijeron, profe, le están robando. ya volví. ¡Ay, ay, ay! Me asusté, Jessica. No, es que se va el internet cada rato y a lo mejor no le dicto porque voy a quedarme ahí. ¿Vas a dictar? Ya, pero voy a buscarla de nuevo. Ya, bueno. Ya, chicos. Para terminar. Se me escuchó como robot. Jessica, ¿qué pregunta era de física? ¿Qué número? La 24, creo. Ya, ok. No, esa no. La 25, la 25. No, 25. Ya pues Jessica, decídete. 25. 25. Sí, es la 25. Ya, Sí, que mejor 25. le dicten. A ver, dicten la 25, lo voy a poner como ejemplo. Ok. Dice, dos vectores de 14 y 30 Ya. dan como resultante un vector de módulo 40. Ya. 14 y 30 generan una resultante de módulo 40. Luego dice, 14 y 30. Sí, 14 y 30. Luego dice hallar el ángulo que hace el vector resultante con el menor módulo. Ah, y ahora sí, como están hablando del ángulo que hace el vector resultante con el de menor módulo. Ahora sí, ya sé quiénes están formando el ángulo. Bien, entonces mira, yo le voy a dibujar acá al vector de 14. Le voy a dibujar aquí al vector de 30. ¿No? Acá hay un ángulo que hacen los vectores de 14 y 30, pero eso no pide, ¿verdad? Eso no pide. Yo voy a dibujar la resultante usando el método del paralelogramo. Profesor, nos pide hallar el ángulo que hace el vector resultante. Eso, pero sí, pero a mí me piden hallar el ángulo, no que hacen los vectores de 14 y 30, sino me piden el ángulo que hace este vector resultante que todos saben cómo se dibuja, con el de menor módulo, ¿no? Este es el ángulo que me estaban pidiendo. Ese merito, ese mero. Ese es el ángulo que me estaban pidiendo. O sea, lo primero era identificar el ángulo que me piden. Si los dos vectores de 14 y 30 son los que forman la resultante de 40, el ángulo que hacen los vectores de 14 y 30 no es el que me piden, ese no es. Sino es el ángulo que forma la resultante de 40 Con 14. con el vector de módulo más chiquito. Ese alfa me está pidiendo. ¿Dónde está el trucazo? En cagarles al vector de 30
y lo pongas acá, mira. Ahí lo voy a poner, mira. Porque, ¿quién se da cuenta? ¿Quién se da cuenta? ¿Qué está pasando en este vectorcito? En ese triangulito, perdón. ¿Qué está pasando? Ese 30, ¿qué cosa sería de 14 y 40? Su vector diferencia. El vector, pues. Resultante. Diferencia. ¡Eso es! Diferencia. Ya, diferencia. Ya me estaba dando un ataque. Lo estamos viendo en un momento, caramba. Ahí, diferencia, está uniendo las cabecitas de 14 y 40, ese vector diferencia. Ese era el tu caso, men. Ese era el tu caso. Agarrar este vector de 30 y ponerlo acá. Pero, pues teníamos que haber dibujado, teníamos que haber, pues, planteado el problema. Porque si a mí me hablan del vector de 14, 30 y módulo 40, entonces dibujan los vectores 30 y 14, ahí está. ¿Ellos forman un ángulo? Sí, pero ese ángulo no me piden el ángulo de 30 y 14. No me piden eso. Me están pidiendo el ángulo de la resultante con el de 14. La resultante con menor diferencia, ahí está la resultante. Uso el paralelogramo con la resultante con el vector de 14, formo un ángulo alfa, ese me está pidiendo que hay, y en todo caso era agarrar al vector de 30 y colocarlo aquí, y en este triángulo 30 sería la diferencia de 14 y 40. Vamos, muchachos. Módulo de la diferencia. ¿Cómo era? Dígamelo. Le saco mitad, ¿no? Le saco mitad. Mitad, ahí, mitad. 7 al cuadrado más 20 al cuadrado menos el doble de 7 por 20 por el coseno de alfa. ¿Cuánto vale ese vector diferencia? Vale 30. Pongo acá 30 igual a 2 por la raíz cuadrada de 49 más 400 menos 2 por 2, 4, 28, 280 por el coseno de alfa. Qué feo. Le sacamos la mitad, me quedó 15. Lo elevamos al cuadrado, 15 al cuadrado, 225. Eso es igual a 49 más 44, 449. Menos 280, coseno de alfa. Mira, mi hermano. Voy a pasar a sumar el 280. Y voy a pasar a restar 249 menos 225. ¿Cuánto? 124. 224. Muy bien, 224. Uy, dime que se puede simplificar. ¿Qué se le puede sacar? Séptima, 40. Séptima, 34. 7 por 3, 21, 32. Octava, 5. Octava, 4. ¡Uy! Coseno de alfa me quedó 4 quintos. ¿Sí o no, Salvaje? Sí, profesor. ¿Cuánto vale alfa? 37. Ahí está, ¿ves? Ahí está una preguntita. Oye, qué nica, ¿no? Pero hablo, ¿cómo que nica lo hago? Cada vaina era plantearlo. Ahora, ponte que en el examen de admisión venga el mismo problema, pero te pida hallar el ángulo que se hace con la resultante y el de mayor módulo. Ah, pues acá le pongo el alfa, el 14 lo muevo y ahora el 14 es la diferencia de 30 y 40. ¿Y está? ¿Por qué no, muchachos? Pero ya sabes cómo se le hace. O sea, a las finales solo usamos vector diferencia, tampoco no ha sido tan complicado. Ya lo difícil sería haberlo planteado. Pero para eso hay que practicar, pues, muchachos. ¿Todo bien? Ahí está Jessica, mira. Preguntita. Ahora, para terminar, vamos a poner una observación más. Una última, ya la última. Esta es la ultimita. Mirito. Miro. Ana Firme. Ahora, esta es la última opción.
ops. Es de la ops, de la ops, de la ops, de la ops, de la ops. Mira, si alfa es agudo, yo tengo dos vectores que forman un ángulo agudo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se cumple? Mira, hermano. Lo que se cumple es lo siguiente. Lo que se cumple es que la resultante y la diferencia, no interesa la dirección del vector diferencia, ¿ya? No interesa la dirección, porque a mí solo me va a importar algo, solo voy a analizar algo. ¿Qué cosa va a analizar, maestro? Que el módulo de la resultante es mayor al módulo de la diferencia. Si dos vectores cualquiera forman un ángulo agudo, el módulo de la resultante es mayor al módulo de la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? El módulo de la resultante es mayor al módulo de la diferencia si el ángulo formado es agudo. Ahora, ¿qué pasa si alfa es obtuso? ¿Qué pasa si alfa es obtuso? O sea, ahora voy a tener dos vectores que formen un ángulo. Ahí está. Mira lo que sucede. Mira lo que sucede. Mira lo que sucede. Aquí estaría el vector resultante. Mira ese chiquitito. Ahí estaría el vector resultante. Dos vectores que formen un ángulo alfa, pero ese ángulo es obtuso. Mira la resultante. Ahora mira la diferencia. Mira la diferencia. Mira el vector. No. Mira qué grandazo. Mira qué enorme. Acá se cumple que el módulo de la resultante es menor al módulo de la diferencia. Acuérdate, si dos vectores forman un ángulo agudo, la resultante es mayor a la diferencia, obvio. Si dos vectores forman un ángulo obtuso, la resultante es menor a la diferencia, obvio. Y si dos vectores forman un ángulo recto, creo que eso ya hemos hablado, ¿no? Si alfa fuera 90, si forman un ángulo recto, ¿qué pasa con la resultante y la diferencia? Son iguales. No, dilo bien. Falta algo ahí. Ahora sí. Sus módulos son iguales. Ahora sí. Son de igual módulo. Sus módulos son iguales. La resultante y la diferencia tendrían el mismo tamaño. Sus módulos serían iguales. El módulo de la resultante será igual al módulo de la diferencia. ¿Y cómo se calculaba ese módulo? Con pita. Pitágoras. Qué carnal. Y ahora sí, con eso ya podemos decir. Se acabó este capítulo, muchachos. Espero que les haya gustado. ¿Sí? Hemos pasado por muchos momentos divertidos, alegres. Nos hemos enfurecido. No, mentira, ¿no? Nos hemos puesto eufóricos. Pero ahora sí hemos llegado al final de esta triste historia que se llamó Vectores. ¿Sí? Una foto para recuerdo.
Y muchachos, hasta aquí también ha llegado la clase. Discúlpenme si les robé algunos minutos. Yo también había entrado un poco tarde por algunos inconvenientes en la mañana. Disculpen por eso. Ahora sí, ya les había dicho de que los ejercicios de compendio que tienen ustedes, del avance y de repaso, ya lo he trabajado con los chicos pues, que estuvieron desde el inicio. Entonces, yo el día de hoy voy a enviar un material, ¿sí?, de vectores para trabajarlo el día de mañana, unos 20 ejercicios nada más, unos 20 ejercicios para comenzar a practicar, muchos de ellos, o por no decir todos, tipo examen de admisión, ¿sí?, para que ya te vayas acostumbrando. La idea es que desde temprano te vayas acostumbrando a problemas tipo examen, al menos por los materiales que yo envío, son materiales que yo elaboro, que yo hago, que yo armo, es material de mi cosecha, ¿sí? Así que van a hacer preguntas desde ya, te digo, tipo examen, preguntas que te van a venir, algunas van a parecer un poco fáciles, otras tal vez un poco difíciles, y es porque recién estás aprendiendo. Por eso no lleva que ya de una vez te enfrentas a los problemas tipo examen. Así que hoy lo voy a enviar para que ya mañana, o bueno, ahorita lo voy a enviar para que lo suban al Classroom y ya el día de mañana puedas descargarlo. No sé cómo se maneja eso en realidad, ya hay las personas encargadas que lo van a decir. Así que entonces hoy yo voy a enviar el material para trabajarlo mañana y que todos podamos trabajar. Ya chicos, entonces hasta aquí quedó mi clase, nos vemos chicos, cuídense, un gustazo haberlos tenido, nos vemos, cuídense, chao. Profe.